Si eres aficionado o aficionada al budismo y a la psicología, al comportamiento humano, a los arquetipos, a la realidad, cómo la interpretamos, qué pasa en nuestras emociones, quédate, esta es la entrevista que estabas esperando y pon mucha atención porque hay conceptos que parecen simples, pero la verdad son muy profundos y no te vayas a ir porque cada vez se pone mejor. Quédate aquí en Pensamiento Vivo Podcast. Soy Fernando Sande y comenzamos. Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Pensamiento Vivo, un podcast que tiene el objetivo de mejorar tu estado mental, físico, emocional y también espiritual. Y hoy tenemos un tema muy bonito que tiene que ver mucho con esa conexión que nosotros tenemos con nuestro espíritu, pero desde la compasión, desde el amor. Y tengo de invitada a una persona que admiro mucho, una maestra que ya he tenido el gusto de compartir con ella algunos eventos. Sheila, ¿cómo estás, Sheila? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí de nuevo. Bueno, muy bien. Compartiendo contigo un espacio. Gracias, Sheila, por darte el tiempo. Sheila, platícanos para que nos ubique la gente, ¿quién es Sheila? ¿Cuál es tu profesión, tu trayectoria? Bien, sí, claro. Estudié la licenciatura en psicología, eso fue ya hace bastantes años. Cuando me titulé tenía muy claro, que fue como por ahí del 2000, tenía muy claro que lo que a mí me interesaba era esto del acompañamiento, ¿no? De poder facilitar o promover procesos de desarrollo y de crecimiento interior. Y entonces empecé a estudiar un poco de psicoanálisis, entré al propedéutico para poder iniciar mi formación como analista, y estando dentro del propedéutico y experimentando pues lo que era el acompañamiento terapéutico a través del diván y el análisis, no me sentí tan cómoda, me faltaba como esta parte más cálida o más de interacción entre pues el analista y la persona que está ahí trabajando. Y entonces empecé a buscar pues cuál era mi inclinación o el camino a través del cual iba a acompañar a la gente, y me metí después a un diplomado en bioenergía y psicodrama, que es como la parte del manejo corporal y de cómo las emociones, cuando no son expresadas, o más bien para no ser expresadas, se crean ciertos bloqueos o aparecen ciertos bloqueos en el cuerpo que impiden que esa energía se manifieste en el exterior, y entonces empezamos a lastimar nuestro cuerpo y a crear malas posturas corporales y demás. Y entonces, bueno, pues como esta propuesta busca desbloquear a la persona para que estas emociones se expresen, y pues se me hizo muy padre, lo mismo que el psicodrama, ¿no? A través de la dramatización poder elaborar, manejar y expresar las emociones que están ahí atoraditas, y se me hizo padre como el haber pues un poco trabajado en mí a través de esas propuestas, pero no sentía que era mucho mi estilo de acompañamiento. Me parecía algo, no sé, muy dramático en lo personal, muy intenso, muy catártico, y pues seguí en mi búsqueda. Y después me metí a un diplomado en teorías de la personalidad desde el enfoque junguiano, y eso me apasionó total y absolutamente, y fue que decidí hacer una maestría en psicología analítica. Estudié la maestría en Jung, aprendí sobre pues el inconsciente colectivo, los arquetipos, y fue ahí donde empecé a involucrarme un poquito a estas filosofías de Oriente, porque bueno, pues Jung trata de integrar toda esa conocimiento de filosofía oriental y pues todo lo que estaba ocurriendo aquí en Occidente, y pues me apasionó profundamente. Después ya me metí a algo más práctico, más pues como un poco más aterrizable en la vida cotidiana, no tan profundo como la psicología analítica, y me metí a una maestría en desarrollo humano, y ahí un poquito exploré todo lo que era el movimiento humanista, de cómo acompañar a las personas a desarrollar su potencial, ese potencial con el que nacemos todos los seres y que por diversas causas es inhibido o bloqueado. Y entonces, bueno, pues aprendí un poquito acerca de eso. Volví a encontrarme con la bioenergética y con el psicodrama, pero sobre todo que fue mucho de mi inspiración, el enfoque centrado en la persona de Rogers. Y también ahí me volví a encontrar con estas filosofías de Oriente que volvieron a llamar mi atención, porque eran como
parte del fundamento filosófico, ¿no? De esta corriente. Y luego también me involucré un poquito en otro aspecto de la psicología, que es la psicología transpersonal, y pues ahí fue en donde entré ya de lleno como a explorar un poco más acerca de lo que Oriente nos comparte, de cómo entendernos y de cómo poder realizar nuestro potencial más noble. Entonces, más o menos eso pues es un poquito. la trayectoria. Fíjate qué bonito es que, como bien dices, la parte del psicoanálisis tradicional, pues cuando nosotros pensamos es el diván y está como desconectando y a ver, platícame, ¿no? Y hay una desconexión. Pero curiosamente, a la hora que te inclinas a la energía, pues podemos conectar ahí las filosofías, tanto la china, la taoísta, la budista, todas estas del manejo de la energía, del prana, del chi. Claro. Ya estaba ahí como los tintes de que hay algo más dentro de nosotros. Y luego cuando ya te metes con lo del transpersonal o de Carl Rogers, que es básicamente el desarrollo humano, el humanismo como tal, que yo creo que ese fue yo lo veo así, con estas fuerzas de la psicología, que primero vamos entendiendo qué pasa aquí en la cabeza, en la mente, pero muy clínico. Después se va a tratar de ver nuestros condicionamientos, ¿no? Con el conductismo, acción-respuesta, pero ahí más como el lado animal, ¿no? Sí, más desanimado. Más desanimado. Pero después viene ahora el humano, el ser como el centro, ¿no? De causa. Pero después va más allá, que viene la transpersonal, que es esta parte de cómo conectamos con aquello que no se ve, con lo invisible, ¿no? Que ahí es donde está lo sutil, lo fascinante. Y en estos procesos yo ahorita, curiosamente estoy leyendo el libro otra vez, el de los arquetipos de Jung. Ah, qué padre. Y básicamente, pues él menciona, porque Jung viajó, o sea, yo amo a Jung. Mucho. Yo amo a Jung porque, a diferencia de otros, Jung se paseó por todos lados en el mundo y se metió a las tribus, o sea, era muy experimental, muy de fenomenología. Entonces, el bagaje de lo que comparte en su libro rojo, los sueños, los arquetipos, todo eso es fascinante, ¿no? Sí. La verdad sí te atrapa mucho. Es un océano ahí de conocimiento. Y a fin de cuentas, todo te conecta a esta parte espiritual, como la alma, espíritu, como la entendemos. Sheila, vamos a hablar hoy y vamos a introducir ya el tema de la entrevista de psicología budista. Sí. A ver, platícanos, no sé si nos quieres explicar cómo la estructura, de dónde viene esto de la psicología budista. Estaba yo también viendo un documental que ya el budismo, aunque no es como una religión como tal, ya está ganando más súbditos en todo el mundo. O sea, más que yo creo que el cristianismo en todas sus variantes, y luego ya el budismo, que curiosamente, y ya con esto te doy entrada. Ay, qué lindo. Tuve oportunidad de estar en Tailandia hace como 3 años. Qué padre. Como 3 años, y me dio risa. Obviamente te vas a todos los templos porque es lo que no ves aquí. Claro. Es como la gente ya viene a todas las iglesias, que también hay arquitectura magnífica. Claro. Pero a fin de cuentas, las costumbres, tú ves ya tintes religiosos en el cual la gente se hinca, camina hincada, de sacrificio, que yo creo que esas ya son más del ego y de la sociedad, de estructuras, que realmente la esencia, ¿no? Entonces dices tú, bueno, pues no es religión, pero todos le rezan, le veneran y le hacen, entonces... Bueno, es que acaba siendo de repente un cliché, creo, mal entendido, ¿no? Pero bueno, iniciamos. A ver, psicología budista. Sí, bueno, pues desde que empecé a explorar un poco sobre Jung y empecé a comprender un poquito acerca de esto, de cómo funciona la mente a un nivel un poco más profundo de lo que aparentemente podemos ver o conocer acá en Occidente, empecé a explorar un poquito acerca de la filosofía del budismo y las enseñanzas del Buda como un ser iluminado, despierto, que pudo despertar y realizar la naturaleza última que yace en cada uno de nosotros, los seres sintientes, como un potencial. Y lo que él hace fue transmitir a través de discursos que se llaman sutras, pues todos estos conocimientos que él fue recabando a lo largo de su práctica personal y la manera en la que lo fue experimentando y aquellas herramientas que le fueron útiles
para poder lograr realizar nuestro máximo potencial. Entonces, pues empecé a indagar un poco sobre eso, ¿no? Sobre lo que decía el Buda acerca de quiénes somos nosotros los seres humanos, y afirma pues que somos unos seres compuestos, y que aquello que es compuesto está pues ahora sí que orientado hacia la descomposición. Entonces, esta cuestión de la impermanencia como algo fundamental, y que estamos compuestos por un cuerpo, pero también estamos compuestos por aquello que él le llama mente. Pero él integra la cuestión de la mente no nada más con esta cuestión conceptual, con el cerebro derecho, ¿no? O con el hemisferio, con el hemisferio izquierdo, o sea, la lógica, lo conceptual, las categorías, la discriminación y todas estas cuestiones relacionadas con la cognición, sino también él llama mente a la cuestión emocional, o sea, al sentimiento, a la forma en la que a través del cuerpo y de la mente estás experimentando el mundo, ¿no? Y las enseñanzas del Buda como un ser iluminado, despierto, que pudo despertar y realizar la naturaleza última que yace en cada uno de nosotros, los seres sintientes, como un potencial. Y lo que él hace fue transmitir a través de discursos que se llaman sutras, pues todos estos conocimientos que él fue recabando a lo largo de su práctica personal, y la manera en la que lo fue experimentando, y aquellas herramientas que le fueron útiles para poder lograr realizar nuestro máximo potencial. Entonces, pues me empezó a llamar muchísimo la atención, y encontraba como muchas respuestas que me apasionaban realmente. Y entonces, pues total de que descubro, bueno, pues sí, que somos seres compuestos, pero que no nada más hay una mente que es la burda, ¿no? Aquello que somos conscientes a través de nuestros órganos sensoriales, ¿no? Conectados con el cuerpo, o sea, soy consciente de lo que veo, de lo que escucho, de lo que huelo, de lo que degusto, y cómo la mente también tiene otra capacidad de poder dar forma a eso con lo que tomamos con lo que tomamos contacto, y luego darle un nombre o darle un concepto, de tal forma que digo blanco, negro, azul, bonito, caliente, frío, o sea, armamos categorías. Y entonces después como reaccionar a esto, como me gusta o no me gusta, y después viene pues como la acción a través del cuerpo, ¿no? Pero también él habla de que hay una mente mucho más sutil, que está detrás de esta mente que está en contacto con la realidad externa, pero también, como tú bien decías, habla de que no nada más está este cuerpo físico que se muestra con esta forma, esta piel, estos músculos que están relajados o están tensos y demás, sino que también habla de un cuerpo sutil, ¿no? Y entonces empieza a profundizar en cuanto a lo que es la realidad, hasta llegar con esta realidad última, que es carente de forma o carente de apariencias, ¿no? Pero entonces, pues eso fue lo que realmente me llamó mucho la atención, y pues traté o sea, vi en ello, ¿no? Que pues realmente era una psicología, porque la mente, o sea, pues la psicología es el estudio de la psique, y luego pues también se pone de moda aquí en Occidente psicología budista, un poquito como para explicar la forma en la que funcionamos como seres humanos, o sea, qué somos como seres humanos y cómo funcionamos, y cómo propiciar a través de un trabajo personal estados mentales o emocionales que sean nobles, que sean benéficos, que sean virtuosos, porque cuando estamos en esa sintonía lo que experimentamos es bienestar, y cómo erradicar o cómo inhibir todos estos estados mentales y emocionales que ocasionan dolor, que ocasionan aflicción, que ocasionan, pues, ahora sí que tristeza, lamento o demás, ¿no? Y entonces, pues, psicología budista en el sentido de comprender cómo es que tomamos contacto con la realidad, cómo es que le damos forma a esa realidad y una etiqueta, y cómo es que reaccionamos a esa realidad a través de nuestras acciones, y cómo, pues eso, pues de alguna forma va creando las causas para nuestro siguiente momento, ¿no? Y entonces, pues o sea, es un poco lo que, pues he tratado como de apoyarme del budismo para poder compartir la forma en la que funciona la mente, y para poder encontrar herramientas que nos puedan ser útiles para poder permanecer en estados emocionales, estados mentales que sean nobles, en donde la felicidad sea
lo que esté presente más en nuestra vida cotidiana, ¿no? Fíjate, Sheila, que quizás valdría la pena tomar la base, aunque sea de